Video final de los dos pacientes. Clínica de prostodoncia comunitaria. 4V82. Primer paciente. Prótesis total. Se presenta a la clínica el paciente Molina Rosete Daniel, de edad de 25 años, sexo masculino, escolaridad de estudiante del octavo semestre de licenciatura en odontología. El motivo de la consulta es una consulta general de evolución desde hace 6 meses y se presenta asintomático. Antecedentes heredofamiliares. Su abuelo paterno falleció a la edad de 73 años por complicaciones de diabetes mellitus tipo 2. Refiere haber sido diagnosticado y tratado por facultativo con metformina de 500 miligramos. Tomaba una tableta después de cada alimento. Su abuela paterna padece hipertensión arterial. Es diagnosticada y tratada por facultativo hace más de 20 años con losartán de 50 miligramos. También refiere que tiene EPOC, el cual es tratado por facultativo desde hace 5 años con broncodilatadores. Refiere que sus padres no padecen ninguna enfermedad y que se encuentran aparentemente sanos. En sus antecedentes personales patológicos, en infancia padeció varicela a la edad de 3 años por contagio familiar sin secuelas. En su etapa de adolescencia y adulta, el paciente no refiere tener ninguna enfermedad, por lo que se encuentra aparentemente sano. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, refiere baño diario con cambio de ropa frecuente, cepillado de dientes 2 veces al día, sin uso de aditamentos. Su dieta se encuentra balanceada con una pequeña ingesta de carbohidratos y azúcares. Tiene vivienda propia, vive con 4 personas más en la casa. Cuenta con su habitación propia y convive con 2 mascotas, las cuales se encuentran fuera de la casa. Refiere no consumir alcohol, cigarro o alguna toxicomanía. Fotografías extra e intraorales. Radiografía panorámica. En ella encontramos como punto relevante que en el cuadrante inferior derecho, en la región de molares, se puede observar el trabeculado óseo. Existe ausencia del primer molar inferior derecho, una migración con mesialización de los órganos dentarios 47 y 48 provocados por la ausencia del órgano dentario 46, creando un diastema en esta zona. Tanto en el segundo y tercer molar inferior derecho presentan sus crestas alveolares achatadas. La relación corona-raíz del órgano dentario 48 es de 1 a 1.25. Somatometría y signos vitales. Presenta un peso corporal de 65 kilogramos, una talla de 1.68 metros, tensión arterial de 120/75 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 70 pulsaciones por minuto, temperatura corporal axilar de 35.7 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto. En el odontograma muestra un índice de 0 dientes cariados, 1 perdido y 10 obturados. El órgano dentario 48 tiene una cavidad zona 1 tamaño 1, simple enoclusal para futura restauración. Tiene migración de los órganos dentarios 48 y 47 por pérdida del órgano dentario 46. En cuanto a su clasificación de Angol, molar derecha no presenta por ausencia de el diente 46, izquierda es clase 1, canina derecha clase 2, izquierda clase 1, su línea media se encuentra ligeramente desviada hacia la derecha, presenta un overjet de 2 milímetros y un overbite de 2 milímetros. El primer paso será la toma de impresión anatómica, lo cual se llevará a cabo con alginato. Es importante seguir estrictamente las instrucciones del fabricante para establecer las proporciones de agua y polvo, el tiempo de mezcla y manipulación del material. Recordemos indicaciones de que nuestro paciente debe estar sentado en una posición ligeramente inclinada hacia atrás que permite trabajar al operador cómodamente. Utilizaremos portaimpresiones que seleccionaremos de acuerdo al tamaño de las arcadas del paciente, tomando en cuenta anchura, altura y extensión distal. Utilizaremos portaimpresiones tipo Rimlock para facilitar nuestra impresión anatómica. Una vez realizada la mezcla de nuestro alginato, procederemos a tomar la impresión inferior y seguidamente la impresión superior. Para el vaciado de las impresiones utilizaremos yeso tipo 3, realizando un zócalo de aproximadamente 2 milímetros con ayuda de papel foamy. Recordemos que debemos tomar 2 juegos de impresiones para elaborar
unos modelos que servirán como el diagnóstico inicial de nuestro paciente y un segundo juego que simulará las extracciones múltiples para la elaboración de la prostodoncia total. Procederemos a tomar la medida del arco facial para transportarla hacia el articulador y poder montar nuestros dos juegos de modelos, recordando que a uno le desgastaremos las coronas simulando así nuestro modelo desdentado. Proseguiremos con la elaboración de nuestros portaimpresiones individuales. Para ello realizaremos una marcación con color azul que será el límite de nuestro acrílico, con una línea continua alrededor del sellado periférico, y 2 milímetros por arriba de la primera línea se marcará otra con color rojo que indicará el límite de cera que servirá como espaciador. Se dibujarán rectángulos a nivel de caninos y a nivel de primeros molares que marcarán la ubicación de los topes de tejido. Adaptaremos una hoja de cerato de estación sobre los modelos, recortando el contorno sobre la línea roja de los modelos maxilar y mandibular. Sobre los rebordes alveolares se recortará la cera que representa los topes de tejido de las cucharillas. Realizaremos la colocación de una capa de separador yeso acrílico con ayuda de un pincel sobre el yeso, que va a entrar en contacto con el acrílico. Esperaremos su secado y colocaremos una segunda capa. El acrílico deberá ser medido con un godete en proporción de 3 partes de polvo por 1 de líquido en el frasco de vidrio mezclador, e incorporaremos adecuadamente. Prepararemos una loseta húmeda y colocaremos 4 rectángulos de cera del mismo tamaño y grosor en los extremos de la loseta para la parte superior. Una vez que el acrílico se pueda manipular sin que se adhieran las manos, se toman 4 porciones pequeñas de acrílico para obturar los rectángulos de los topes de tejido. El demás acrílico se colocará sobre la loseta húmeda y con la otra loseta perfectamente más gruesa y también húmeda se presionará la porción de acrílico hasta que los rectángulos de cera impidan la mayor presión, logrando así un espesor uniforme en la lámina de acrílico. Estas láminas se adaptarán cuidadosamente y aprovecharemos el sellado periférico del modelo, presionando con los dedos para así empezar con el recorte de excedentes de acrílico antes de que la polimerización del acrílico termine. Se realiza la preparación de una pequeña mezcla de acrílico para confeccionar los mangos de la cucharilla con una orientación de 45 grados en las zonas que corresponden al reborde anterior. Y en el caso de portaimpresión inferior, se colocarán 2 rodillos del mismo acrílico sobre los rebordes alveolares posteriores para tener un mejor apoyo durante la toma de impresión. Cuando el acrílico ha polimerizado, se retiran las cucharillas de los modelos y se revisan cuidadosamente por la parte interna para continuar con su recortado y pulido con la ayuda de fresones, de carburo en forma de flama, piedra rosa y utilización de manta y blanco de España. Para la rectificación de bordes, procederemos a conocer zonas en el interior de la cucharilla superior e inferior. En cuanto a la cucharilla superior, tenemos como número 1 el sellado posterior, como número 2 la zona del proceso retrocigomático izquierdo, en zona 3 proceso retrocigomático derecho, en zona 4 el vestíbulo bucal y labial izquierdo y en zona 5 vestíbulo bucal y zona labial derecha. En cuanto al aspecto interior de la cucharilla inferior, tenemos como zona 1 y 2 la escotadura maceterina, 3 y 4 el vestíbulo y repisa bucal, 5 y 6 áreas del vestíbulo y flanco labial, 7 y 8 el espacio miloioideo del pliegue sublingual. Una vez conocidas estas zonas, procederemos a calentar un poco la barra de modelina al fuego del mechero para que se adhiera y se pueda llevar a la cucharilla. Seguiremos el orden que se describe a continuación. Para el maxilar superior se colocará modelina primeramente en las zonas 2 y 3. Después se llevará la cucharilla con la adición de la modelina a un recipiente de agua caliente para que éste se ablande. Y se procederá a llevar esto al modelo para que la impresión de los bordes de las zonas correspondientes se dé. Los pasos de adhesión a fuego de mechero y ablandamiento para impresión en agua caliente se repetirán en las zonas siguientes, siendo estas la zona 4 y 5 y finalizando con la zona 1. Se eliminan excedentes de las cucharillas con ayuda de una espátula de electrón, tanto en el interior como en el exterior, a la hora de estar realizando la impresión de bordes. Para la impresión de bordes en la zona de la mandíbula se seguirá el orden de las zonas, primeramente de 3 y 4, seguido de 5 y 6, posteriormente zonas 7 y 8 y finalizamos con las zonas 1 y 2.
Se pueden eliminar de igual manera excedentes de la cucharilla con ayuda de la espátula de Electron a la hora de estar realizando la impresión. Impresión fisiológica. Una vez efectuada la rectificación de los bordes, se prosigue el registro final de la impresión fisiológica, utilizando hules de polisulfuro. Para ello, colocamos en una loseta de vidrio porciones iguales de aproximadamente 10 centímetros de pasta blanca y café, o a lo largo de la loseta, dependiendo la cantidad del tamaño de la impresión, y mezclaremos con movimientos de rotación durante 1 minuto hasta que se consiga una mezcla homogénea con ayuda de una espátula Shermack. Aplicaremos y distribuiremos el material cubriendo todos los aspectos internos y periféricos de los portaimpresiones individuales y llevaremos estos portaimpresiones con el material a los modelos previamente untados con vaselina, ubicándolos primero en la zona anterior para que el material cubra el vestíbulo y presionando para que el material fluya en el borde periférico y posterior de ambas arcadas. Por último, se espera la vulcanización y se recortan los excedentes respetando 2 milímetros por debajo del sellado periférico con ayuda de unas tijeras. Se procede a realizar un bardeado con cera utility y cera rosa de bardeado para la conformación de un zócalo. Una vez hecho esto, prepararemos yeso tipo Belmix y realizaremos el vaciado de la impresión, consiguiendo 1 centímetro de zócalo gracias al bardeado. Y una vez que el yeso ha fraguado completamente, se elimina el bardeado y se realiza el recortado de excedentes de yeso con ayuda de nuestro motor y una piedra rosa. Para nuestra base de registro, una vez obtenidos los modelos fisiológicos, colocaremos una primera capa de separador yeso acrílico con la ayuda de un pincel en todo el modelo. Esperaremos su secado y colocaremos una segunda capa del mismo. Con ayuda de nuestro gotero, colocaremos monómero en el modelo fisiológico por técnica de espolvoreado, de manera que uniformemente demos un grosor de aproximadamente 2 milímetros. Para finalizar, humectaremos por última vez con monómero y colocaremos junto con el modelo en el interior de una bolsa de plástico o en un recipiente de vidrio hermético para evitar porosidad y lograr el mejor ajuste del modelo, ya que este debe ser estable, rígido y exacto. Las bases de registro se obtienen retirándolas del modelo, ya sea con una espátula de Electron, ejerciendo palencas o bien sumergiendo el modelo en agua caliente para que el acrílico reblandezca, creando una entrada de agua y aire. Con los fresones y piedra rosa se recortarán excedentes de acrílico en todos los rebordes, liberando todos los frenillos de ambas placas con una forma de U. Se puede dar un pulido exterior a la placa base con manta y blanco de España. Una vez listas nuestras placas bases de registro y en nuestro caso que los rodillos de cera han sido adquiridos prefabricados, continuamos con su colocación sobre las placas base, adaptándolos a la forma del reborde residual de manera que quede situado sobre la zona principal de soporte, uniéndolos con la adición de cera de otro color a las placas con ayuda de mechero y nuestra espátula 7A, de tal manera que no existe espacio entre la base de registro y los rodillos. Tanto en el modelo superior como en el inferior se recortan aproximadamente 5 milímetros de los extremos posteriores del rodillo para evitar que estos interfieran con la oclusión. A ambos rodillos se le da una inclinación recortando la cera de tal manera que en el sector anterior estos den la silueta de que los rodillos estén vestibularizados y en posterior dando el corte de esta misma angulación. Calentaremos nuestra espátula de taquero y aplanaremos el rodillo de manera uniforme en la parte superior. Las medidas de los rodillos deben ser en promedio: ancho de la porción anterior de 5 a 7 milímetros, ancho de la porción posterior de 8 a 10 milímetros y para la longitud aproximada de los rodillos en cuanto a la altura, en anterior superior 9 a 12 milímetros, anterior inferior 6 a 8 milímetros, posterior superior 5 a 8 milímetros y posterior inferior 4 a 6 milímetros, obteniendo de esta manera los rodillos de oclusión. Para el montaje en articulador comenzaremos determinando las relaciones cráneo-mandibulares y obtención del registro de la posición del maxilar, con el arco facial y el registro de mordida con silicón ligero. Prepararemos los modelos para ser montados en el articulador, realizando con ayuda del micromotor y un fresón de baja velocidad 4 muescas en la base de los modelos para crear las guías del remontaje. Las muescas deben tener forma triangular, ser expulsivas y con una profundidad de 3 a 5 milímetros, dependiendo del tamaño de la base del modelo. Se aplica vaselina en estas muescas y en el centro del modelo. En ambos rodillos se marca la línea media y las líneas de caninos para la selección de dientes.
Se lleva con cera primeramente el rodillo superior a la mordida en la línea media de la horquilla, añadiendo cera en posterior y después en todo el rodillo. Se coloca el registro del arco facial en el articulador y se monta con yeso Blancanieves el modelo del maxilar. Una vez que fraguado el yeso del montaje superior, se ubica y se monta el modelo inferior, según las relaciones cráneo-mandibulares de nuestro paciente. Realizaremos un montaje en articulador con una verificación real del paciente. Para ello, realizaremos el registro de las superficies dentales oclusales e incisales de los dientes superiores. Llevaremos a cabo este proceso en la horquilla, utilizando una lámina de cera rosa a toda estación, la cual se calentará a fuego de la lámpara de alcohol para ir adosándola a la horquilla, recortándola a la forma de esta. Una vez teniendo lista la horquilla con la cera, es llevada a la boca del paciente de forma que la cera sea maleable con el calor del mechero, y se le pide a este que presione con fuerza con ambos dedos pulgares en la cara inferior de la horquilla para que se marque el registro oclusal de mordida en la cera. Colocaremos el arco facial. Para ello, volveremos a colocar la horquilla en la boca y haremos que el paciente la sujete de nuevo, haciendo presión con el registro en la arcada superior de la boca con ayuda de sus dedos pulgares. Debemos deslizar la mordaza de las nueces sobre la barra de la horquilla, asegurándonos de que ésta quede por encima de la barra. Pedimos al paciente que aguante ambos brazos del arco facial y guiamos las olivas dentro del miato auditivo externo de ambas orejas. Apretamos los 3 tornillos en la parte superior del arco facial, colocando la referencia del nasion sobre la barra transversal del arco facial. Apretamos las nueces del arco, verificando que el registro en cera coincida con la fijación del arco facial al colocarlo, sin que existan espacios entre el registro y los dientes, existiendo un máximo contacto entre ambos. Por último, aflojamos solo el tornillo superior a un cuarto de vuelta y retiramos la referencia de plástico para el nasion. A medida que el paciente abra lentamente la boca, retiramos con cuidado todo el conjunto. Prepararemos el articulador para colocar el modelo superior y verificar que nuestros modelos de estudio en realidad coincidan en su articulado con la toma del arco facial. Para ello, situamos con cuidado el modelo sobre el registro de la horquilla y bajamos la estructura superior hasta que toque la barra transversal del arco facial y coincida con la platina del modelo superior antes montado. Si el registro oclusal con la nueva medida del arco facial coincide con el montaje de nuestro modelo de diagnóstico con un máximo contacto entre ambos, como fue en nuestro caso, el articulado fue exitoso. Obtenemos la regla de los 3 tercios verticales del rostro de nuestro paciente, la cual la vertical verdadera, que es perpendicular al piso, va a dividir a la cara en 3 tercios faciales verticales iguales: superior de tricho en la glabela, medio de glabela subnasal, inferior de subnasal a mentón de tejidos blandos. Para la toma de la dimensión vertical utilizamos la técnica de los promedios. Para ello marcamos un punto en la piel ubicado en la espina nasal anterior de la nariz y otro en la porción más prominente del mentón. Pediremos al paciente que abra y cierre la boca varias veces para conseguir la fatiga muscular de la articulación. Tomaremos la medida de la unión de esos 2 puntos marcados con ayuda de un vernier y asimismo le pediremos a más personas que tomen la misma medida para promediar la toma de varias medidas y llegar a un número promedio con diferentes perspectivas. Es suficiente con hacerlo 7 veces para determinar la dimensión vertical del paciente. Esta medida nos servirá para llevar los rodillos a la boca del paciente, con un promedio final de 6.7 centímetros. Se recortarán 2 triángulos en los rodillos, en la zona posterior a la línea de caninos, en la zona de premolares, la base del triángulo en inferior y el vértice en superior. Después se colocará vaselina en superior y una bolita de modelina en todo el triángulo para el registro de la relación céntrica. Para la prueba de dientes y festoneado, elaboraremos un nicho eliminando la cera para dar lugar al diente que se va a colocar. Los primeros dientes que se articulan son los centrales superiores, que deberán tocar el plano de oclusión y cuyos cuellos habrán de estar ligeramente distalizados. Los dientes laterales superiores deberán estar separados del plano de oclusión de 0.51 milímetros y su cuello estará distalizado. La cúspide de los caninos superiores deberá tocar el plano de oclusión y su cuello estará ligeramente distalizado. En una vista lateral, su eje longitudinal será casi paralelo a la cara vestibular del rodillo de oclusión. A continuación se articulan los dientes anteroinferiores, empezando por los centrales, los cuales se colocan siguiendo los traslapes verticales y horizontal, que deberán medir en promedio 1.5 milímetros por 1.5 milímetros respectivamente. De esta manera los dientes anteriores no tendrán contacto y se estará formando la guía anterior.
Los dientes laterales inferiores deberán articularse con los cuellos ligeramente distalizados, cuidando que los bordes incisales toquen en la misma línea imaginaria que tocan los centrales. Los caninos inferiores se articulan con el cuello ligeramente distalizado, en tanto que las cúspides, en contacto con la línea imaginaria, tocan los bordes incisal de los dientes centrales y laterales. En el rodillo inferior se marcan las líneas de referencia para articular adecuadamente los dientes superoposteriores y se coloca una regla flexible en la cúspide del canino siguiendo el centro del proceso mandibular, independientemente de la orientación vestibulolingual del rodillo, mientras que el otro extremo de la regla se ubica al final del modelo por atrás de la papila piriforme. Por último, sobre el rodillo, con una espátula de Leckrone, se marca una línea en ambos lados de la mandíbula. Con un mango y hoja de bisturí se corta la mitad vestibular del rodillo inferior, cuidando de que el corte sea lo más nítido posible para que la línea que representa el centro del proceso sea continua, ya que esta referencia es la línea donde estarán articuladas las cúspides palatinas, o sea, las cúspides de trabajo de los dientes posterosuperiores. El primer diente postero superior que se articula es el primer premolar, el cual será colocado con su eje longitudinal recto y la cúspide palatina haciendo contacto con la línea del rodillo inferior, que representa el centro del proceso inferior, y la cúspide vestibular a 0.5 milímetros por arriba del plano de oclusión. El segundo premolar se articula de igual manera que el primero. El primer molar solamente toca la cúspide mesiopalatina con la línea del rodillo inferior, elevándose las demás cúspides para empezar a formar la curva de compensación. Siguiendo con la formación de la curva de compensación, el segundo molar se articula sin contacto alguno con el plano de oclusión para asegurar una adecuada intercuspidación. El primer diente inferior que se articula es el primer molar. La fosa central de este diente ocluye con la cúspide mesiopalatina del primer molar superior, lo que ocasiona que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior quede en relación con el surco que está entre la cúspide mesiovestibular y la cúspide media del primer molar inferior. Al articular en una adecuada posición el primer molar, se facilitará la colocación del segundo molar en una correcta oclusión, de acuerdo con la geometría que el fabricante diseñó con las caras oclusales. El segundo premolar automáticamente cae entre los dos premolares superiores, en donde se logra su máxima intercuspidación. Los tres dientes inferiores más posteriores se han colocado en una adecuada oclusión. Se puede tener el riesgo de que el primer premolar inferior no tenga suficiente espacio mesiodistal. La solución de este problema es sencilla. Consiste en desgastar ligeramente con un fresón las caras proximales hasta lograr la medida exacta del espacio disponible y de esta manera lograr la completa intercuspidación de todos los dientes superiores e inferiores. Después de haber articulado un lado, se lleva a cabo el mismo procedimiento y secuencia en el lado contrario a fin de articular todos los dientes y cuidando la existencia de los contactos dentarios en un movimiento de lateralidad. Las dentaduras se llenan con cera rosa en su periferia y se festonean. Para realizar el festoneado es necesario recordar que las encías se dividen en tres partes: encía libre, encía insertada y mucosa alveolar. Se encera sobradamente cuidando de llenar hasta los puntos de contacto. Se corta el excedente de cera con los cuellos de los dientes colocando la espátula de Leckrone o hoja de bisturí con un movimiento curvo a 45 grados y a 1.5 milímetros de distancia de la línea de terminación incisal y oclusal. En la parte lingual y o palatina se festonea colocando la espátula u hoja de forma horizontal a 1 milímetro de distancia de la línea de terminación oclusal. Es importante recordar que el contorno de las encías es irregular, por tanto la altura y la forma de las papilas interdentales son distintas en cada diente. Después se traza una V invertida en las raíces correspondientes a cada diente. En los multirradiculares van de acuerdo a su número por vestibular y por debajo de la V invertida se tallan surcos, simulando la parte de la mucosa. Ya que están bien marcadas con el flamero de la lámpara de alcohol, se pasa fuego a todo el tallado para que quede uniforme y brilloso y alisas con una media. En la encía marginal se marca un puntilleo, dando golpes a la cera con un cepillo de cerdas duras. El proceso de terminado y ajuste oclusal se da en la existencia de contactos dentarios posteriores en un movimiento de lateralidad en el lado de trabajo y existencia de contactos dentarios en un movimiento de lateralidad en el lado de balance. Mediante la colocación del papel para articular en la parte superior se detectan los puntos de contacto en relación céntrica. En la parte mandibular se localizan los contactos, identificando marcas borrosas como puntos de contacto incompletos. Con una fresa en forma de balón se desgastan las fosas, no las cúspides, de los puntos prematuros de contacto. Para el pulido utilizaremos pasta pulidora Polyshine y una manta de motor de baja velocidad, así como puntas de hule. Con un cepillo Robinson eliminaremos los restos de pasta que quedan en las superficies interproximales de la dentadura y procedemos al lavado de la antedentadura con agua caliente, jabón y cepillo. A continuación mostraremos un video del acrilizado o proceso de la dentadura.
Las paredes internas de la mufla se lubrican con vaselina, mufla contra mufla y las tapas. Se mezclará yeso Blancanieves y se colocará en el fondo de la mufla. Posteriormente se colocarán los modelos y se retirarán los excedentes de yeso. Una vez fraguado el yeso, colocaremos un separador, colocaremos la contramufla y vaciaremos nuevamente yeso hasta tapar las claras oclusales incisarias de nuestros dientes para poder taparla y así llevarla al prensado. Desencerado. Las muflas se abren y se separan después de haber sido sumergidas durante 6 minutos en agua hirviendo para realizar el desencerado de la dentadura. Las placas bases de acrílico se desecharán. Realizaremos retenciones en cada uno de los dientes con ayuda de una fresa para pisar baja de bola de carburo y después colocaremos 2 capas de separador yeso acrílico. Se elaborará la mezcla de acrílico termocurable y una vez que el acrílico esté en su etapa de trabajo se empaquetará en pequeñas porciones y se presionará con los dedos. Una vez que los partes de la mufla se han unido y han escapado los excedentes del acrílico, después del prensado se abrirá para recortar el acrílico de sus excedentes. Se realizará nuevamente un prensado y se sumergirá la prensa en un recipiente con agua hirviendo 1.5 horas a 34 grados centígrados y después 30 minutos a 100 grados centígrados. Procederemos al salvado de nuestra prótesis con ayuda de un martillo golpeando en la parte del yeso y quitaremos todos los excedentes de yeso que se adhieran a nuestra prótesis con ayuda de unas pinzas de cangrejo, motor, fresas y continuaremos con el recortado y pulido para la entrega de nuestra prótesis. Para nuestro segundo paciente realizaremos una prótesis inmediata. Lo primero que haremos será colocar cera en los espacios del tipodonto para simular extracciones múltiples. El segundo paciente tiene terceros molares en los 4 cuadrantes y faltarán órganos dentarios en superior 16, 15, 14, 11, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 y en inferior 46, 45, 44, 41, 31, 32, 34, 36 y 37. Se tomarán impresiones con alginato y se obtendrán los negativos del segundo paciente. Se realizará un vaciado de impresiones con yeso tipo 4. Prepararemos los modelos para ser montados en el articulador, igual realizando muescas con el micromotor con un fresón de baja velocidad para que estos puedan adherirse a nuestras platinas. Utilizaremos las relaciones cráneo-mandibulares y obtención del registro de la posición del maxilar con el arco facial y el registro de mordida con cera de nuestro primer paciente y ubicaremos primeramente el modelo superior y lo montaremos a las platinas con ayuda de nuestro yeso Blancanieves. Una vez que ha fraguado el yeso del montaje superior, se ubica y se monta el modelo inferior según las relaciones cráneo-mandibulares de nuestro paciente. Se colocará una primera capa de separador yeso acrílico con ayuda de un hisopo en todo el modelo, esperaremos su secado y se colocará una segunda capa del mismo. Elaboraremos las placas bases con técnica de laminado, recortaremos excedentes, liberaremos frenillos, puliremos y daremos la forma de nuestros dientes para que no interfieran en las que tenemos como órganos dentarios de nuestros modelos. Una vez elaboradas nuestras placas bases, podemos hacer la orientación de rodillo de acuerdo a las medidas que se establecieron para el primer paciente.